Yo os tenía hoy que hablar de un programa completamente distinto donde vamos a hacer una reforma estética, precisamente porque queremos hablaros de estética y porque, como os prometimos hace ya 2 programas, recuperamos el diseño para llevar la Granada de ayer a la Granada del mañana. Os quiero también contar acerca de cómo son los cabildos generales. Fíjate, toda la vida peleando acerca de los hermanos asociados o los hermanos activos, y ahora la democracia pareciera que no va con nosotros. Pero lo que realmente me interesa es que desde el pasado viernes, especialmente el sábado, cuando estamos siendo azotados por lluvia, por viento, por frío, en la calle Agustina de Aragón, en la antesala de la ciudad histórica, en el corazón mismo de Granada, allá donde sirve de zaguán para el casco histórico más importante, está acampando el hambre y el frío. Los cofrades no somos insensibles ante esto, la sociedad no puede ser, pero es que verás, amigo, esto ya no es un anuncio a la hora de comer que puedes quitar. Está acampando el hambre y el frío en la antesala, en el zaguán de la ciudad más histórica. Y yo sé que los cofrades no vamos a mirar para otro lado. Te tengo que dar la bienvenida a la televisión de los granadinos. Y con esto comenzamos porque empieza la levantada. Amigos, un programa completamente especial, lo estás viendo incluso en el decorado, incluso en la forma de presentarnos nosotros hoy. Me voy a la mesa, una mesa absolutamente extraordinaria con visitas singulares. Y empiezo en esta mesa saludando a mi amigo Fran Prieto, ¿cómo estás? Mi querido Francisco Starling, ¿qué tal? Extraordinariamente. ¿Versos terminados? No, pero a punto. Don Manuel Amador, qué suerte. Qué suerte estar aquí sentado en un golpe de Estado. No vas a presentar más el programa. Me alegro, me alegro. Me quedo Firmado aquí. Queda, ¿eh? No, pues es por el perfil, me veo mejor aquí. Hugo García, amigo, qué alegría de saludarte. Igualmente, muchísimas gracias, una semana más. Y tengo la suerte tremendísima de a todos vosotros y muy especialmente a los que formamos la levantada de saludar a Pedro Palenciano, amigo, gracias por tu generosidad. Bueno, gracias a vosotros por llamarme, ¿no? Porque yo soy fan de este programa y de ti en particular, y yo creo que de todos los que estamos aquí, ¿no? Y bueno, yo he encantado y muchas gracias a todos por acogerme. Nosotros vamos a hacer un programa completamente distinto. Fíjate en la forma en la que nos estamos presentando. Voy a arrancar y lo voy a hacer con mi querido Francisco Starling. Tenemos que hablar de diseño como lo retomamos hoy, según lo dejamos hace un par de semanas, hace un par de miércoles. Hermandades que tardan hasta 14 años en sacar adelante proyectos, si es que lo sacan. ¿Por qué? Bueno, necesariamente esto está sometido a la economía de cada hermandad y será esa economía, esa posibilidad de inversión que tenga la hermandad la que vaya determinando los plazos. En buena medida, que también los talleres tienen parte no de culpa, porque no es culpa, sino de la necesidad de utilizar un tiempo determinado en la realización, sobre todo si el diseño que se está cometiendo pues es de excelencia. Y digo yo, Fran Prieto, la economía que decía Francisco Starling tiene mucho que ver, eso está claro, pero yo me pregunto, ¿para qué presentas un proyecto si sabes que no lo puedes acometer? Mire, quien nos hace las noticias, nuestra compañera, ¿no? Se ha fijado en un piso que hay en la carrera de la Virgen Camarón Amador, le tiene que encantar el piso este, ¿eh? Pero parece ser que al 1.200.000 no llega, ¿eh? Y a mí también me gusta, no lo he visto, pero que me gusta. 1.200.000 euros de piso, si no se puede, pues no se mete uno, ¿no? Pregunto. Hombre, las hermandades y el gobierno de las hermandades adolece de los mismos problemas que el gobierno de la sociedad civil. En definitiva, no dejemos de pensar que nuestras hermandades están gobernadas por personas de paisanos, por civiles, no por eclesiásticos. Por tanto, de la misma manera que en el gobierno de la sociedad civil hay promesas y hay ilusiones y se intenta vender una ilusión, en las hermandades sucede lo mismo. Y el gran problema es que en determinados momentos, hermanos mayores o juntas de gobierno no entienden un proyecto como un proyecto unitario de hermandad.
lo entienden como un proyecto de Junta de Gobierno. Y ahí es donde está el problema. Antes de ponerle a este tema la puntilla que me parece fundamental, Pedro Palenciano, ¿cuántas veces te han encargado un diseño, un proyecto y la cosa se ha retrasado muchísimo? Pues muchas veces, muchísimas veces, y de hecho últimamente encargan muchísimos proyectos que son fantasías y son cosas que bueno, no hay nada irrealizable. Además ya nos encargamos los que nos dedicamos al proyectar este tipo de obras que sean realizables, ¿no? Pero es verdad que ahora está esa tendencia a hacer grandísimos proyectos, como que no hay límite a eso. Pero también hay otro condicionante grave, que yo creo que saldrá varias veces hoy, esa inmediatez que quieren todas las hermandades. Parece que hay que hacer eso y hay que hacerlo inmediatamente. A lo mejor las obras tienen que dilatarse unos cuantos años, ¿no? La paciencia en la hermandad es el éxito de las hermandades. Pero perdóname, Pedro, no se dilata porque necesite el proyecto hacerse tal y así, sino porque se dilata incluso el comienzo. Se dilata el comienzo, pero también tiene que hacerse así. Es que muchas veces los talleres, por mucho dinero que tenga la hermandad, no se pueden hacer las cosas de una manera artesanal y de una manera, de esa excelencia, esa palabra de excelencia que tenemos todos en la boca ahora. Eso no se puede hacer en 2, 3, 4 o 5 años un palio completo, porque es que no se debe de hacer en ese tiempo. Porque entonces no se le puede dedicar, una persona no puede revisar ni siquiera todas las piezas de un palio completo en 3 o 4 años. Atento a lo que acaba de decir Hugo, Manuel, aquí hay algunas hermandades que han sacado un palio en un año completo y luego pues han tenido que modificarlo, ¿eh? Y acaba de dar una clave fundamental, Pedro, en todo esto, ¿no? La premura muchas veces enemiga de la calidad, pero Hugo, en serio, yo diseño desde mi Junta de Gobierno un proyecto de futuro, pero no lo acometo 12, 13, 14 años después. ¿Para qué quiero entonces presentarlo? A ver, yo creo que a la hora de que una hermandad acometa un proyecto, confluyen varios factores. Primero, el criterio de la Junta de Gobierno. Ajá. Después, el criterio del Cabildo de Hermanos. Después, la economía de la hermandad. Y después, el valor sobre lo artesanal, sobre lo que al final acaba siendo todo el trabajo que hay detrás de la raíz, que es un diseño. Entonces, el problema, yo creo que aquí hay un problema de criterios, sobre todo en una balanza entre lo que quiere una Junta de Gobierno y lo que quiere un Cabildo de Hermanos. ¿Eso cambia? Sí. Yo creo que el aquí y ahora de hoy en día es lo peor que puede haber en las hermandades, porque hay ejemplos, no me quiero ir a Sevilla, pero hay ejemplos de grandes hermandades que han hecho grandes proyectos en muchas décadas, durante muchas décadas. Y eso lo veo bien. El palio de los estudiantes, de la hermandad sí. de los estudiantes, el manto se estrenó hace poco, bueno, hace poco, Hace una veintena de en años. comparación con el proceso de bordado de lo que fue el palio, o el palio de la Virgen de la O, de la calle Castilla, 3/4 de lo mismo, por fases. Entonces, yo creo que hay que estudiar cada situación que tiene cada hermandad, no hacer la hermandad desde fuera. Y a partir de ahí, tener un criterio para aspirar a la excelencia, no conformarse con la rapidez y el aquí y ahora que Yo voy tomando nota, Manuel Amador. La cuestión económica, esa está clara, ¿verdad? En cualquier momento, cualquiera podéis intervenir. Y hay una cuestión también en buscar la excelencia, pero vuelvo a repetir. Juntas de gobierno que quizá lo que pretenden es dejar el sello artístico eterno en su hermandad. Bueno, más que el sello artístico, yo creo que aquí hay dos grandes pecados que se están cometiendo. Se han puesto ya las palabras encima de la mesa. Uno es la premura y otro es la festividad. Ajá. O sea, por una parte está la premura, que una Junta de Gobierno parece que, a pesar de haber terminado una legislatura o ambas legislaturas continuadas maravillosas, brillantes, si no hay un proyecto aprobado para la siguiente legislatura, no se es nadie. Entonces, muchas veces los proyectos hay que ir con más cautela y más despacio y con más elementos comparativos. O sea, en este caso, la premura, apuntaba Pedro en la hora de la ejecución, la premura es un pecado gravísimo ya en el diseño. Ya en el diseño es un pecado gravísimo la premura. Y después la festividad. Porque en mi época, que ni soy joven ni tampoco tan excesivamente mayor, pues en mi época pues un diseño se presentaba a un cabildo de hermanos.
Sí. Uno o varios. Se exponían, se explicaban y tal, ¿no? Ves que ahora un diseño va acompañado de un ágape, de un trío de capilla, de una fiesta, en una iglesia aparte, incluso la tuya. Pero bueno, ¿dónde estamos llegando? ¿Nos vamos a ir a un hotel de 5 estrellas a presentar el próximo diseño? Pero, perdóname, ¿dónde vais vosotros a presentación de que diseño? me estaba haciendo la misma No, lo digo pregunta. porque mira que participo mucho y yo no me llevo ni una croqueta. Pues si no te llevas ni una croqueta es problema tuyo, porque mira que te llaman para explicar diseño. Ese es otro problema aparte. Ese es un problema, El problema de un problema aparte. mi amigo y hermano de Jerez, nuestros compañeros de Cofre de Manía, Sí, a los que le mandamos un afectuosísimo saludo. hacen muchas, y ellos nos mandan muchos saludos a la levantada, ellos hacen muchas alusiones al croquetazo. Sí, sí, sí. La importancia del croquetazo, pero claro, es que hemos pasado del croquetazo ya a un cóctel. Qué maravilla. Entonces, de verdad, es tan importante, claro, y ahora haces una fiesta solemne, Sí, sí, es importante, ¿eh? que es muy importante, yo no Muy digo que no, importante, es muy pero que hace importante. una fiesta solemnísima. Me siento para muy que después, desplazado, ¿eh? 14 años después, no se haya dado la primera puntada. O el Bueno, primer, eso- o el primer gubiazo. Entonces dices tú, pero bueno, no sé, me resulta Eso- un poco incoherente. a lo mejor han Lo acometido... atribuimos a la economía, Francisco No, Charles, pero pero no me lo Pero creo. no solamente la economía, es la economía y los tiempos que marcan el diseño por el que te decidas. Estamos hablando del problema fundamental de la premura, que para un taller es terrorífico, pero nos estamos refiriendo probablemente a cuestiones de bordado, textiles y de orfebrería, pero no hay que olvidar las de restauración, ¿no? Porque ¿qué ocurre con la premura en la restauración? Los proyectos que acomete una hermandad tienen que ser estudiados, no solamente para la forma, sino también en el fondo y en la manera de acometerlo. Pero, Paco, a toda una- la mesa. Y empiezo contigo, Pedro. Déjame que yo me apoye en unas pequeñas chulatitas, porque uno ya tiene la cabeza como la tiene. Un diseño en concreto. Aprobado por su Cabildo General en el año 2012. Estamos en el 2026, puede que veamos algo en este 2026. ¿Me ajustáis 14 años de espera? Pero ¿Para qué se aprobó en ¿Qué proyecto 2012? es? No voy a contar qué no proyecto va a es. decir, No voy a contar qué proyecto es. Es que pueden concurrir En 2014 muchísimas se aprobó circunstancias, el ¿no? diseño de un paso de palio entero. En 2014. En 2026 van a pasar 12 años. Todavía no se sabe nada, absolutamente nada. no hemos tirado- Aquí voy a decir que es un proyecto albaicinero, no es un proyecto zaidinero. Sí. Este en concreto de 12 años es un proyecto albaicinero. 12 años, no se sabe absolutamente nada. Bueno, no me parece tampoco un tiempo excesivo. En 12 años no has podido iniciar nada. Hombre, iniciar, no sé, es que no sé de lo que Una cosa de es no lo que tener me está- premura, de otra lo que cosa me es no está iniciar hablando. nada Nos en hemos 12 tirado, años. nos hemos tirado durante mucho tiempo suspirando y batallando por acometer este tipo de proyectos desde el punto de vista de la hermandad. Hablábamos de los proyectos de hermandad como algo que superaba el propio tiempo de las legislaturas de una junta de gobierno. Creo que estamos empezando a entrar en esa etapa donde se contemplan los proyectos como proyectos de hermandad, donde el tiempo no lo determina todo para la premura, sino todo lo contrario, Ajá. sino para llegar y alcanzar la excelencia. Venga, al costero izquierdo. Empieza con Pedro. Básicamente es lo que está diciendo Paco, pero es verdad, yo vuelvo otra vez a la inmediatez, es que las hermandades tienen esa prisa con esos diseños y esas presentaciones de diseño, porque es verdad que da rédito a una hermandad presentar un diseño. Entonces, claro... Ay, amigo, ya hemos llegado. Claro, no, hemos llegado buscando esa inmediatez también, porque ¿cuánto rédito da esa presentación? Da poco. Ese año, 2 años, esa alusión dura poco. Pero algunas no tienen ni siquiera la intención de arrancarlo. Porque cuando se tiene una línea y tiene un proyecto, se van presentando cosas. A lo mejor puede tardar muchísimos años, pero vas cumpliendo plazos. Se van presentando, aunque sean cosas, pedacitos de cada cosa, ¿no? Pero cuando un proyecto se presenta y no se hace nada en 10 años, está claro que lo que querían era el rédito del diseño. Que eso, yo comprendo que eso le da Pero mucha el rédito ilusión a del mucha diseño, gente. Pero... Pedro, Hugo, para marcar la línea estética de la cofradía, para saberse que ellos han gestado la estética de su hermandad, para renovar, en el caso de que estemos hablando de una presunta cabildo electoral próximo. Hombre, si hablamos de 12 o 14 años, ya la legislatura 1 o 2 No, han para eso ya terminado. no es. Han prescrito, esto es como los delitos. Menos lo que le debe al banco que no prescribe. Pero el hermano mayor de turno, la Junta de Gobierno de turno, en el bar de turno, que luego se cabrían los cofrades y me lo echan en cara. Ya está hablando de bares y de barras. Sí. Tienen que decir, oye, es que yo aprobé esto.
Es que es Otra un cosa compromiso. es que fulanito no haya sido capaz de llevarlo adelante. Efectivamente. Que aquí hay un problema de base. Haya perdona, sido capaz o haya querido o no. no haya querido. Y luego un problema de base importantísimo, mi hermandad lo tiene, lo digo a boca llena y a gala, mi Esperanza lo tiene. No sé cuántos me lo tienen, pero deberían de tenerlos todas, por regla. Un diseño tiene que ir acompañado de un proyecto, con un presupuesto y con una subvención. Esto se va a pagar así. Con un mecenato Perdóname, también. temporal, incluso. ¿Qué? Incluso, por supuesto. ajá. Esto se va a pagar así. O la primera fase de este proyecto se va a pagar así. Claro. Es que Sí, lo lógico hemos y presentado normal. un misterio Es que y lo no se lógico y sabe. normal, al igual que se hace para cualquier otro tipo de cosa, tú presentas un proyecto, pero tú tienes que plantear también una previsión económica de cómo se va a hacer ese proyecto, si se va a hacer por fase, se va a poner en la calle por fase, o se va a poner todo de última, pero que se vea efectivamente una constancia y que los hermanos tengan constancia de cómo se va realizando ese proyecto, un seguimiento. Eso sería perfecto. Lo Un que pasa es que seguimiento. estamos exigiendo demasiado. Yo creo que- Pero sobre todo exigir demasiado, no sé, probablemente falta de formación económica dentro de las hermandades, que también es verdad que por parte del arzobispado cada vez se están poniendo más atentos a que haya un cuidado con las Qué cuentas miedo. y en la previsión del dinero. Pero tú vas a hacer esto, pero tendrás que explicar a los hermanos cómo lo vas a hacer, cuáles son los presupuestos anuales, cuál es el sobrante de... hay un déficit, no hay un déficit. A mí me ¿cómo lo tenéis vas que a seguir plantear? explicando una cosa. Yo entiendo lo de la economía, evidentemente que la entiendo. Lo que yo no termino de entender es cómo 12 años después no se ha iniciado nada. Pero es que Esto no ya puede- no es una cuestión económica, pero es que- Hugo. Pero es que vamos a ver, lo que no podemos pretender es tener las aspiraciones que tienen hermandades con subvenciones de 30.000 euros. Sí, ¿Vale? claro, claro. Entonces, pero somos entonces, ¿para qué hermanos? presentas Pero un es que- proyecto tan ambicioso y sabes que no vas a poder acometerlo ni en 12 Porque- años, ni en 14 años? Porque Porque es un eso proyecto de es hermandad. un proyecto que aprueba un cabildo y que la siguiente legislatura tienen la obligación de cumplirlo, de llevarlo adelante y si no, de convocar un cabildo extraordinario. Y cambiarlo. O cambiarlo o eliminarlo. Exacto, claro. Ay, amigo. pero es Pero mejor. cambiarlo para Claro, hacer uno porque- mejor, ¿no? Porque si es para ir a peor, entonces... Bueno, eso se eh, puede será hacer. estamos Eso- haciendo un eso- presupuesto. eso dependerá- eso dependerá- Perdona, será cambiarlo para hacer algo realista. Efectivamente. Bueno, algo realista, Algo realista es es ¿no? la premura del tiempo. O sea, que No, yo no, no. alcance a verlo. Precisamente por, que yo alcance a verlo. precisamente por no caer en el problema de la premura y ser realista con un presupuesto económico, si una hermandad factura X, ingresa X al año, una hermandad con unas subvenciones tan mermadas y como con la de una esta nómina de Semana hermanos Santa, de 500 hermanos, de 1000 Por ejemplo, hermanos. Es que entonces, no es ahí- capaz. Es que Sí, no pero es que la realista. variante del tiempo, si entra a jugar un factor tan importante, entonces los proyectos de hermandad se Francisco, van a pique. antes salía mi Virgen de las Maravillas ahí. Se tardaron 10 años desde que se aprobó el diseño hasta que se estrenó en 2010. Bueno, ella puede... Desde que se aprobó hasta que salió, 10 años. pero Hasta no que 10 salió. años sin hacer nada. Claro, es que ese es el tema. Perdona, Eso sí es un problema. Es que eso es el caso que nos está Pero es que- comentando pero es que Yo David. estoy hablando de proyectos de 12 y de 14 años sin que se sepa nada. Una junta que presenta un mandato, que presenta un proyecto, debería tener el deber moral de al menos iniciarlo. Sí. de Tú acuerdo. no puedes dejarle supuesto. eso a otro mandato que venga después. Se debe tener el deber moral de empezar. totalmente. Insisto, nuestra compañera quiere el piso de 1.200.000. ¿Os doy ya por invitado a la carrera de la Virgen a vivir allí? No, a mí se me invitan mezclan- para darme la llave. Se mezclan los sueños. La carrera oficial, que bien. Todos hemos soñado en los bares y hemos soñado en las conversaciones de la Casa Hermandad y todos hemos soñado con que nuestra hermandad llegue a tener todo esto. Y ahora, en la actualidad, algunas lo tienen y lo ven en realidad. Entonces, estamos más cercanos a esos sueños que antes eran irrealizables. Yo viví una época aquí en Granada donde todas estas cosas que se están haciendo ahora eran totalmente irrealizables, pero seguimos soñando con Ahora aquello. vamos a ver cosas tuyas que soñaste para Granada hace ya 30 ¿Ah, sí? años, ¿eh? Sí, señor. Todo lo que tiene, Sí, ¿eh? señor. Y me vayan a perdonar, dice Todo lo que tiene. una de las personas más extraordinarias que conozco en el mundo cofrade. Se llama Iván Martín Afán de Rivera, el eterno prioste de la Hermandad de la Cena, Francisco Starley. Quiero que los diseños sean reconocibles, porque solo así entiendo la Semana Santa. Y me ponía de ejemplo, David, por favor, cuéntame esto. Diles a la mesa de la Levanta que nos cuenten los diseños irreconocibles. Reconduzco el asunto para preguntar efectivamente, ¿qué debe tener un diseño, Manuel Amador? Mira cómo lo ha definido Iván. Un diseño reconocible. Para Eso es mí, un laberinto. Eso- para mí es esencial que un diseño tenga personalidad.
Y lo dije en esta primera parte que hicimos de este tema de conversación hace ya 2 semanas. Personalidad ante todo. Y ahora, tanto la hermandad como sobre todo el artista diseñador, que es el primero, ¿no?, que prende la mecha que luego arderá en el paso, saya o manto que le corresponda, que piense en la imagen. No que piense en su capacidad creativa y en lo bonito que es el miranete de la iglesia y en lo bonito que es el púlpito de esa iglesia o en la reja que hay en la puerta. ¿Qué imagen va a ir sobre ese paso? ¿Qué imagen va a aportar esa saya? ¿Qué imagen va a ser cubierta con ese manto? Y buscar la personalidad. La originalidad es otra historia distinta. Lo de que todo está inventado o no, esos temas podemos meternos a debatir de lleno, porque no nos van a conducir a ninguna parte. Pero que tenga personalidad y aunque no la tenga, pero que esté pensado en qué imagen. Pedro, cuéntame. Sí, no, es que estaba diciendo Manuel. Y no solo lo que es la imagen, sino que hay que tener mucho en cuenta la personalidad de la hermandad. Las hermandades son personas, van cambiando. Hay algunas hermandades por Andalucía que han cambiado porque han cambiado las personas que integraban esa hermandad. Entonces tú quieres dar sensaciones en la calle y dar sensaciones muy específicas. Y la estética tiene que profundizar en esas sensaciones. Las imágenes es una pieza la imagen. Cuidado, es que yo siempre he criticado un poco que la imagen lo manda todo y todo. No, es un conjunto. Es un conjunto de mentalidad entera. Un grupo de personas se han reunido y utilizando las herramientas de la estética, porque todo es estética, desde la imagen hasta el último faldón, transmiten sensaciones que tú, con esas sensaciones, llegamos a Dios. ¿Vale? Cierto, perdóname que te corte, Pedro. La Virgen de las Angustias es un icono artístico insuperable que hemos construido los granadinos durante siglos. Y gracias a todo lo que hemos hecho a los granadinos de ella, bueno, pues ya. Sí, un ejemplo. No voy a ser yo quien diga que eres la Virgen de las Angustias, ¿verdad? Es que es así. Sí, pero sigo pensando. De todas maneras, es que sin querer quitarte la razón, porque claro, lo fundamental y para lo que se hace todo este trabajo y todos los proyectos es para la imagen. Pero salvo aquellas que tienen un estilo muy determinado fuera del propio barroco, me parece que ahí entramos en todas las posibilidades. Yo creo que la imagen al final acaba entronizándola en el proyecto que a ti realmente te sea más creativo. Bueno, ciertamente Manuel apuntaba una cosa muy importante. Trabajarle una imagen como el Señor del Rescate de un altísimo riesgo. Una imagen tan sublime, tan delicada, de un barroco que ya va anunciando el rococó. Mucho más difícil hacer una túnica que poder hacérsela a un nazareno, un Cristo, un cautivo de otra forma distinta. ¿Cierto? Pero bueno, vamos a hablar en plata. Es lo mismo, que aquí no estamos ni comparando ni desmereciendo. Quien entienda esta opinión que voy a dar ahora sí se va a equivocar. Pero bueno, me da exactamente igual como siempre. En Granada tenemos 2 maniatados de vestir. Sí. ¿Es lo mismo diseñar para Jesús cautivo que para Jesús del Rescate? Vámonos a nazarenos neobarrocos y neobarrocos sevillanos. Por eso le tengo que quitar la razón sin quitársela todo a Paco. ¿Es lo mismo trabajar para el Señor de Pasión de la Hermandad de la Estrella que trabajar para nuestro Padre Jesús, gran Padre de mi Hermandad de la Esperanza? Claro. ¿Y son ambos neobarrocos y sevillanos? O sea, que no es los Mora o Dubé. Hombre, entre los Mora y Dubé habría estado más. Nuestra Semana Santa tiene un Pero yo no creo que determine ningún proyecto, si lo determina ningún porque estilo. podemos ver perfectamente a un Cristo de Dubé en una hermandad silente, como podemos ver perfectamente a un Cristo de Mora en un misterio, como poder ver, que estoy hablando de imaginación, en un misterio con una agrupación detrás. Claro que poder podemos verlo. Por tanto, sí le compro lo que acaba de decir Pedro. O sea, pero yo no lo digo, a mí que me perdonen los diseñadores, que ellos son los que saben, yo no, pero yo no compro el 50-50, yo compro un 70-30. Y para mí el 70 sigue siendo la imagen, porque ahora mismo estamos hablando de esto y parecía ni que apostas ahí la amargura. Ajá. La amargura con amargura y manos juntas, la amargura con manos separadas, mantos recogidos, la amargura dando varalazos. La amargura que conocimos en nuestra infancia, la amargura de ahora, ¿Con qué queremos? Vamos a ver qué nos quedamos. O empezando por Mi Esperanza, que ojo. Ahora Mi Esperanza nunca se ha recogido el manto, ahora sí, bueno, pues ya está. Claro, lo dice Pedro. Cambian las personas, cambian las tendencias. Pero ¿será también un error que aunque se cambie la tendencia por imponer un sello de un hermano mayor, de un prioste, de un albacea, de un vestidor, no se estudie la imagen?
Tu sello está por encima del de la imagen, es que eso es gravísimo. Cambian las personas, cambian las tendencias, Fran Prieto. No, mira, la pregunta era, volviendo Sí. a la pregunta inicial, ¿qué tiene que tener un buen diseño para que sea bueno? Sí. Es decir, no hemos ido un poco hacia adaptarse a la imagen y demás, pero tenemos que ir a la base de lo que es un diseño. Entonces, establecer una serie de premisas, o al menos que así podamos entenderlo nosotros, para decir, vale, esto es bueno. Entonces, a mí esta pregunta, cuando estábamos preparando el programa, a mí me recordaba a los académicos del siglo XVIII cuando se reunían en las academias a ver el estado de la arte y cómo tenían que hacer las artes, ¿no? Entonces, yo a mí, para que no se me olvidase nada, pues me he hecho yo aquí mi esquemita, 5 puntos. Sí. Para mí, tiene que tener un buen diseño. Primero, conciencia de lugar. Que esto, yo creo que estamos, evidentemente, todos de acuerdo. Y metiendo la conciencia del lugar, podríamos meter también la conciencia de saber a qué imagen está diseñando. ¿Puedo Que hacer un también me pequeño parece paréntesis? importante. Un Sí. pequeño paréntesis. Conciencia del lugar. Y tenemos una pieza estrella, como es el Patio de los Leones convertido en plata, con una cartela con Jesús de Grampo de Sevilla. Cierro paréntesis. ¿Dónde está la Bueno, conciencia del lugar? Continúa. Y la peana, bueno, aquí en el paso ese. Claro, Continúa. si un diseño tú te lo puedes encontrar sin ningún tipo de problema y no te extrañaría en Almería, en Málaga, bueno, Málaga es un poquito más complicado, Motril, en Jerez, en Córdoba, en Sevilla, ¿Y en Andújar? ese diseño ya no tiene Y en Huesca, digo, para que cites Y todo en Huesca, es el verdad, ya programa. citamos todos los que tenemos Eso por es. aquí. Ese diseño ya empezamos de que no tiene raíz. Segundo, el diseñador, para mí, tiene que tener una toma de posición clara en el diseño. Un diseño no puede ser neutral, un diseño no puede gustar a todo el mundo, ni tiene por qué gustar a todo el mundo. Tiene que tener una toma de conciencia de lo que es. Tiene que elegir un lenguaje y una jerarquía. Ajá. Porque después muchas veces nos encontramos con diseños. Hombre, claro, yo decía esto, que no soy capaz de coger un lápiz y juntar 2 palos teniendo aquí 3 diseñadores. Pero bueno, nos encontramos muchas veces muchos diseños que, en fin, que todos los elementos quieren destacar. No, tiene que haber una jerarquía. Y tienes que tener claro a quién estás diseñando. Es a lo que estábamos hablando. Después, relacionado con eso, una coherencia absoluta interna. Todas las piezas tienen que hablar el mismo lenguaje. No podemos hacer absolutamente pastiches, como se ven a veces, que no, como palios, proyectos de palios neogóticos metiendo elementos completamente neobarrocos. No, tiene que hablar el mismo lenguaje. Después la capacidad de crear identidad, pero a largo plazo. Los buenos diseños, perdona que me extienda tanto, los buenos diseños no tienen por qué buscar el aplauso inmediato. Un buen diseño tiene que envejecer como el vino. Que en 25 años tú digas, ostras, es que no podía haber sido de otra forma. No podía haber sido de otra forma. Esto era la evolución lógica de lo que teníamos de detrás. Y después, por último, la honestidad con el tiempo. Os pido, Tú no puedes a lo que disfrazar acaba un de decir diseño- Fran Prieto. Perdona que te corte. Tú no puedes disfrazar un diseño del siglo XVIII. No puedes. Francisco Starlivo García y Pedro Palenciano. Necesito que me comentéis lo que me ha dicho Pedro Fran Prieto. Muy fácil, amén. Sí. Totalmente. Hugo García. Yo creo que un diseño abirragado se vuelve totalmente ilegible. Una de las funciones del diseño es interpretarlo. Entonces, cuando tú metes demasiadas cosas en un mismo diseño y quieres que todas esas cosas tengan un significado, una simbología, que yo estoy de acuerdo en que todo lo que se hace en un diseño tenga un porqué, tenga un sentido. Pero la Iglesia siempre ha entendido la belleza como orden, no como exceso. No podemos ver con los... Ni en el barroco. Ni en el barroco. No podemos ver con nuestros ojos la mentalidad de hace 200 o 300 Eso años, es fundamental. que es de la que se nutre la estética de la hermandad. Eso es fundamental. Queremos hacer las cosas de otros estilos cuando estamos en el siglo XXI. Efectivamente. No tenemos su vivencia. Pero Pedro, que el estilo del siglo XXI es el barroco. sí, en sí, Andalucía. sí, totalmente. Hasta en las fiestas, hasta en la Cruz de Mayo. En todo. Hasta en la Cruz de Mayo, Todo. sí, Bueno, hasta, que el espíritu hasta en del los andaluz bailes es así. regionales Yo y en creo la que es vestimenta así. regional. Sí, Yo sí. evolucionaría Bueno, un la poco Cruz de más. Mayo es muy romántica, muy decimonónica. ¿eh? Bueno, algunas. Es muy Oye, decimonónica. perdonadme un son momento. muy levantinas. Vuelvo de nuevo a lo que acaba de decir Hugo García porque me ha recordado mucho lo que nos cuenta Iván Martín Afán de Rivera, ¿no? Que no necesito un diseño, un cartel para explicarme qué es, que yo lo vea y que diga el palio de la Victoria, el manto de las maravillas. Pedro Palenciano, cuéntame. No, y quería apuntillar una cosa porque es que ha dicho el barroco. Habéis pronunciado la palabra barroco y parece que es que eso. Y yo creo que hay que puntualizar más. Yo creo que el estilo de la Semana Santa y de las cofradías es el historicismo. Totalmente. Esa es la clave.
No solo Barroquizado. Barroquizado, porque es una sensación, pues es que todo es barroco, es que la manera de moverse, la manera de entender las cofradías, que lo entendemos en toda Andalucía, esto es global, ¿eh? ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis? A mí siempre me ha hecho mucho gracia eso de que las cofradías son barrocas. Vámonos a los dibujos de las hermandades en el siglo XVII. ¿Tienen algo que ver con las cofradías hoy en día? Porque yo creo que no. No. Pasitos pequeñitos. Yo lo dejo ahí. baratitos. Bueno, es que todo Moderado, la decoración Bueno, pero ahí moderada. estamos en un punto evolucionado. Ahí de entra eso. la sevillanización y No ahí la entran muchos civilización, factores todo. que... el punto de vista romántico de lo que había sido anteriormente. Mira, Álvaro Abril, que sabéis, es uno de los grandes talentos de la creatividad y de tantas otras cosas, pero también de los juicios, dice que no existe el neobarroco, que existe el arte cofrade andaluz homogenizado a raíz de Sevilla. Cierto. Sí, pero siempre con referencia. Y que tenemos a la que historia. decirle ya otra cosa distinta al Bueno, neobarroco. eso de la referencia sevillana ya se ha quedado atrás. Hoy por hoy cada diseñador tiene su propia identidad y las hermandades buscan la suya y eso está, yo creo que es más que superado. Bueno, está superado aquí en Granada. Efectivamente. Bueno, ¿Eh? bueno, Aquí en Granada Granada ya estamos en ello, y ¿eh? entre otros sitios. Aquí Yo en creo que Granada hay unos pasos enormes en separarnos de esa globalización de ese estilo sevillano que se cundió por toda Andalucía. Eso está claro, eso es evidente, lo reconocemos todos. Pero es verdad que en Granada, sobre todo en estos últimos años, se ha evolucionado muchísimo en una personalidad, sacando esas cosas historicistas, pero de aquí, y sacando cada brizna, cada detalle que hiciera referencia a cosas de aquí de Granada. Eso no pasa en otras capitales, ¿eh? Eso no pasa en otros sitios, o por lo menos hay otros que están un poquito más lejos. Todo el mundo quiere sacar algo de lo suyo, todo el mundo, en toda Andalucía, pero es verdad que Granada ha dado pasos bastante más grandes, a lo mejor no sois conscientes, pero hay que verlo desde un poquito desde fuera, ¿eh? Bueno, esto me sirve para anunciaros. Verás, nosotros tenemos dos priostes en este programa. El prioste número 1, el prioste primero de la Levantada, de 101, que es Antonio Espósito, y otro Antonio, esta vez González, que es nuestro prioste segundo, que ha estado detrás también de los trabajos que le hemos ido proponiendo y que os vamos a ofrecer inmediatamente. Lo que os vamos a ofrecer inmediatamente me sirve de antesala, gracias a nuestro prioste segundo Antonio González, para contaros. Estamos viviendo un momento fantástico, porque por fin no se le pide al diseñador que trabaje gratis, que entregue diseños gratis, y ya se le van pagando. Por lo menos va cambiando la tónica. Hugo me está poniendo unas caras que espero que mi prioste primero la esté tomando. Está cambiando la norma. No digo que ya haya concursos con todo, que se paguen los emolumentos de todos los diseñadores, pero ya no hay concursos generales donde las hermandades se han negado a la contribución económica de algo singularísimo. Y claro, Hugo, tú eres el primero, Pedro, tú eres el segundo, claro. Bueno. En los padecimientos. Yo la verdad que he tenido que decir que no a algunos concursos que se han propuesto, pero porque básicamente me parece un insulto al trabajo del diseñador. Es verdad que siempre pues, existe la posibilidad, lo que pasa es que los concursos juegan con la posibilidad de que me salga bien, tanto al diseñador como a mí, y mato a dos pájaros de un tiro. ¿Qué ocurre? Que en esa circunstancia no se está valorando lo que es la raíz de lo que es tu proyecto. Y eso es así. Y a mí me parece un insulto al diseño, al arte y al patrimonio del que después nosotros nos gastamos y nos enorgullecemos, y los proyectos de hermandades y todo lo que hablábamos antes. Para mí me parece un condicionamiento en tres niveles. A nivel de diseño, porque es la raíz de todo. Es que sin esto no existe nada. En la raíz de todo, diseñador, porque pretenden que el diseñador regale su tiempo, su criterio, su creatividad, sí, talento, el talento creatividad. para poder realizar nada más y nada menos que el futuro manto, el futuro paso, el futuro incensario. Es que lo que no entiende la gente es que muchas veces después, detrás de un diseño, si a nosotros nos pagasen las horas que echamos en diseñar, Ajá. nosotros estaríamos montados en el dólar. Pedro, perdóname, ¿cuántos orfebres crean por sí mismos? Muchos no, ¿verdad? Y muchos bordadores no crean por sí mismos, necesitan de un trabajo, ¿verdad? Sí. Y así Sí. todas las disciplinas artísticas, ¿no? Sí, todas. ¿En cuántas ocasiones te has encontrado con que tenías que ir a un concurso gratuito y no a cobrar tu trabajo? Yo solo en una ocasión, solo una.
porque no he querido nunca concursar, porque me parece un sistema... Era como un recortador portugués, ¿eh? Sí, me han ofrecido muchos concursos, pero yo no he querido participar nunca en ninguno porque, a ver, yo tengo mucho, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Que yo al principio, a lo mejor al principio cuando yo empecé y todo esto podía haber, pero no estaba tan de moda eso de los concursos. Pero es verdad que últimamente sí están de moda, las hermandades acogen ese sistema como si fuera válido, que es totalmente erróneo, porque a un concurso no se va a presentar a alguien que tenga encargos. Claro. Si yo tengo una lista de espera de 10 o 15 hermandades para que yo les diseñe, yo no me voy a poner a hacer un diseño gratuito para ver si cae, porque es que ya no me interesa ninguna hermandad. Efectivamente. ¿Me entiendes? Ahora, sí participé en uno aquí en Granada, en el Manto de la Misericordia. Y lo tengo que decir aquí porque yo sé que hay mucha gente de Granada que me está escuchando y me gustaría contar por qué participé. Yo no participé en un concurso. Yo quise hacer una ofrenda a mi Virgen de mi barrio. A tu barrio y a tu... Manolo sabe perfectamente, me entiende perfectamente. A mí me daba igual todo ya. Si yo sabía que no iba a salir. Lo siento, pero porque Pedro no era lógico que saliera incluso. Tengo que contarlo. Pedro es el primer cofrade en Granada que decía antes de empezar, no sé qué hago aquí. Y le he dicho que era el que tenía el alma más granadina de esta mesa. Sin duda. Y un alma greñúa. Eso sí. Un alma greñúa, dice, mira, dice eso sí. Pedro hace en el 90 y muy poco 2 fotos en blanco y negro, pequeñitas, apaisadas, de los ojos de la misericordia y de los ojos de la esperanza. Fíjate que 2 ojos más distintos. Y los puso en un marco a la par, para que los que éramos devotos de ambas y enamorados de ambas los comparásemos, ¿no? Y ya entonces echamos nuestros suspiros con ambas imágenes. Perdonadme, porque... Esto había que decirlo porque solo el que conoce a Pedro sabe de su amor a la Virgen de la Misericordia y por eso y aquí se los favores. Nos tienen que venir desde fuera y además los talentos desde fuera para decirnos lo bonita que es nuestra ciudad. Bueno, pues esto es lo que voy a hacer yo ahora. Enseñarte también que hay otros modos distintos de hacer televisión. Vamos a hacer un pequeño descanso, nos vamos a publicidad, regresamos inmediatamente. Mira qué mesa y mira qué argumentos te esperan a la vuelta de este pequeño descanso. Seguimos aquí en La Levantada. Televisión de los Granadinos y el programa de los cofrades de esta ciudad. Estamos en La Levantada hablando de diseño, de personalidad y de estética con Fran Prieto, con Francisco Starling, con Manuel Amador, con Hugo García y con Pedro Palenciano, al que no podremos nunca agradecer que haya sido tan generoso hoy de acompañarnos desde una distancia concreta. Y además ha venido nuestro proyecto segundo, ¿qué más queremos? Oye, hablando de diseño, lo que os quería yo, pues yo creo que casi estrangular en la opinión. Para mí, un diseño para Granada, Francisco Starling, tiene que aportar algo. Por poco que sea, por pequeño que sea, algo, tiene que aportar algo. Tiene que tener algo reconocible de Granada, que yo entienda que haya algo de Granada. Y por supuesto, tiene que ser fácil de entender, fácil de reconocer en el sentido de que esté para todos los públicos, como dice mi eterno prioste de la cena, mi hermano Iván. ¿Y para ti? Bueno, yo creo que en esa línea se mueven las hermandades en Granada, en el buscar la definición personal de cada una de ellas, algo que las distinga del resto. Lo que pasa que, claro, en eso entra toda la panoplia de estilos artísticos que podamos encontrar. Algo que te diga o que te señale que es de Granada, pues puede ser pues, el estilo nazarí, puede ser el gótico isabelino, puede ser el barroco, puede ser el plateresco. Claro, ahí en la fusión de los estilos creo que está el futuro. Pedro, ¿qué debe tener para Granada un diseño? Yo le he dicho antes que vosotros aquí, desde fuera, se ve de otra manera, habéis hecho muchísimo. Pero es verdad que a mí hay una cosa que no entiendo bien. Perdóname, Pedro, a la derecha de la imagen de lo que ya están viendo nuestros espectadores. Acaba de descubrirse en la Villa de los Mondragones muchas cosas. Bueno, pues de repente encontramos cómo hacer un manto basado en la Villa de los Mondragones, donde el Concilio de Elvira. Y ahora nos vamos a la primera peana de Carrete, Museos de Bellas Artes, documentos, Real, Granadino, discípulo de Alonso Cano, Antonio García Reynoso. Y así los espectadores se van a ir encontrando con muchas obras. ¿Cómo es posible que no tengamos a Fortuny en nuestra Semana Santa? El altodiseñador que más veces ha sido usado en la gala de los Oscars y cuyo vestido ha estado más veces de moda y no lo hemos tenido.
Y a partir de ahí, pues cogemos libros, encuadernaciones del Hospital Real para crear techos de palio. Anda que no le podría pegar muy bien esto al Cristo de San Agustín y a la Virgen de Consolación. Digo, Pedro, vamos al lío. No estoy de acuerdo contigo. Me parece bien. Así me gusta. Yo, y creo que me vaya Por cierto, a al entender. centro la primitiva corona de la Virgen de la Angustia de Granada. Actualmente en Nihuela. Actualmente en Iguala. Donada a cambio de un donativo. Déjame que te diga un argumento. A ver, a mí lo que no me gusta en los diseños es que se cojan las cosas literalmente. Esto está en la cartuja y lo copio y lo pongo. Yo quiero que el diseñador, el artista, respire la cartuja, coja la identidad del arte granadino, cualquiera de los miles de ejemplos, porque creo que Granada es quizás para mí de lo más importante, sin duda, de toda Andalucía, que respire esa obra y traduzca esa obra. Yo no quiero ver la columna de la catedral en un varal. Yo no quiero ver el estípite de la sacristía de la Cartuja, no quiero ver el mismo, quiero utilizar ese lenguaje. Quiero que el artista sea capaz de meterse dentro de ese arte y no copie, sino que traduzca ese lenguaje granadino, que lo hay y muchísimo. Efectivamente, que es traducir. Es que si tú estás utilizando elementos que ya están, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está el genio? Eso se llama inspiración. Efectivamente. Pero no una copia literal cuando te pones de a esos hacer un elementos. diseño, que antes Hugo estaba hablando un poco del tiempo que tardamos los diseñadores en hacer algo, yo por ejemplo, la documentación... ¿Se acuerda es usted de inmensa. lo que sale a la izquierda, don Pedro Valenciano? Sí. ¿Se acuerda usted? Bueno, es un diseño que hice yo, pero éramos jovencitos, ¿no? Con aquello, el diseño del Cordero. No lo haría yo eso ahora, ¿sabes? Pero a ver, hay que meterse... Yo la documentación es fundamental, y yo lo que hago es ver cientos de imágenes, y luego no se ve nada, pero se te queda en la cabeza un sabor, una mentalidad, que es la que tienes que transmitir en el diseño. Eso hay que hacerlo con Granada, porque en sus calles, en su iglesia, hay tal cantidad de obras de arte que tienen que transmitirse a esos artistas, que los tenéis y magníficos. Cosa que otras capitales no tienen, ¿eh? A mí, Pedro, me acaba de callar la boca Manuel Amador, ¿eh? Es que es así. Es que es así. O sea, que no se trata de ser fotocopista y de ir con la cámara y llevarlo a una peana, sino de interpretarlo. Se puede dar esa mentalidad, puedo utilizar una peana de carrete, pero no mirándola. No, claro, es que esto lo haría ya la IA y no necesitamos... Yo tengo un artistas. caso de esta semana. Un artista muy reconocido de Andalucía me pide que traslade una cosa que ha hecho con la IA, porque no puede presentarle lo de la IA a la hermandad, que la dibuje. Claro. O sea, que estamos ya dando la vuelta. Sí, ¿Cómo? Sí, un proyecto de ella dice, mira, que esto es lo que quiero para la hermandad, pero yo no puedo presentar esto a la hermandad, dibújamelo. Claro. El artista tiene que reinterpretar el estilo y acondicionarlo al que es propio de la hermandad. Hugo, el diseño de Granada, ¿qué debe tener? Hoy para mí Granada es Renacimiento, el barroco, el nazarí. Gótico es verdad que se ha explotado menos, lo hemos hablado en el programa, hace 2 programas, pero creo que tiene que tener orden compositivo, tiene que tener, no tiene que tener acumulación, porque cuando tú metes demasiadas cosas y se acumulan las cosas, pierde su legibilidad. Y hay que explicarlo. Hay que explicarlo demasiado y para un público formado es complicado, es complejo. Tiene que llegar, tiene que transmitir y sobre todo tiene que ser funcional. Ajá. A la hora de diseñar hay que tener, por ejemplo, en mantos, en cinturillas excesivamente grandes, mantos con piezas demasiado grandes en las vistas, broches que te estropean un tocado y que... Entiéndeme, ¿sabes? Creo que hay que tener en cuenta muchísimos factores. Y en eso, ese es el trabajo de los diseñadores. Manuel tener en Amador, cuenta ¿quién todo eso. escoge los diseños en las hermandades? Va a un cabildo general el proyecto. No sé si hay filtros previos, dependiendo de cada hermandad, por parte del cabildo de oficiales. Y ahora va el cabildo general. ¿De verdad estamos todos los hermanos capacitados, preparados para saber qué va mejor, qué debe escogerse, qué debe votarse? ¿Por qué siempre me hace a mí la pregunta más jodida? Para luego los reels estos que me ponen. Y luego todo Poniéndote y comentarios. luego poniendo comentarios de todo tipo. Como el otro día que me dicen para mear y no echar ni gota, porque dije que lo más granadino es convertir una dolorosa en gloria y una gloria en dolorosa. Y enamorarnos de las imágenes de Cristo pétrea,
Pues hijo, será el muchacho de Burgos, el que no puede mear o tiene problemas de micción. He dicho esto, me hace las preguntas más difíciles. Perdóname, de verdad. También van el sueldo, ¿cómo vamos a estar Tu preparados? emolumento es mucho más alto. ¿Cómo vamos a estar preparados? No estamos preparados. O sea, pagar una cuota de 50 o 60 euros al año te capacita ¿para qué? ¿Eres el dueño de una imagen de Mora? ¿Eres el dueño de una imagen de Risueño? ¿Eres ni siquiera digno de ser custodio? ¿Te capacita para saber de arte? ¿De teología? A veces ni la catequesis básica de la comunión. Entonces, claro que no te capacita. Claro, pero ¿quién le pone este cascabel al gato? Es imposible. No, es que al Cabildo de Hermanos es al que le corresponde. De acuerdo en que la inmensa mayoría no estamos preparados para alcanzar esa excelencia que busca la hermandad, pero necesariamente es el Cabildo de Hermanos la legitimidad. La legalidad. El que tiene que determinar qué estilo o qué proyecto es el que hay que acometer para su... Bueno, inmediatamente viene Alberto Ortega y Joaquín León para contarnos precisamente esto de cabildos generales. Pero claro, a mí me sorprende muchísimo que seamos todólogos, Hugo. Es que eso por desgracia está al orden del Ha dicho día. una cosa, perdóname, ha dicho una cosa, no puede pasar inadvertida, ¿eh? No porque sea el invitado estrella hoy, sino porque además está sembrado, pues lo está sembrado toda la vida. Y encima, como encima es humilde, y yo no, pues yo lo cuento. Excesivamente humilde. Por eso yo tengo el honor de ser hace 40 años amigo de él. Y como yo no soy nada humilde, pues yo lo cuento. O sea, fijaos, alguien de fuera... hace 40 años amigo de él, si no te da la vida para eso. Sí, bueno, vamos al lío, que se me va la muña. Éramos muy jovencitos, ¿verdad, Tú Pedro? más que yo. Yo un poco más, sí. Gracias a Dios. Ha dicho antes una cosa que es, vamos a quedarnos con la esencia. Le ha dicho alguien que es de fuera, que nace en una provincia que no es Granada, que viene a formarse, se enamora de esta tierra y ahora nos ha hecho una semblanza espectacular de la esencia de Granada. Y nos ha hablado de que no hagamos fotocopias y no las traslademos. O sea, cuando yo estaba escuchando completamente embobado, venía a mi cabeza cuando todos hemos visto a nuestras abuelas preparar algún menjunje de estos, ¿no? De valeriana, hierbabuena, no sé cuánto, están echando un montón de cosas, están hirviendo agua, tiene que haber una temperatura exacta, hasta el cazo debe ser una... Luego todo, cuando se tritura y se cuela, ahí hay una esencia. O sea, ¿quién no ha paseado? Ese es el problema. ¿Quién no ha paseado por la calle del Darro y no se le estremeció el alma? A lo mejor los granadinos, por estar tan cansados de pasearla o simplemente de andarla, no hemos se olvidado. estremeció nada. En ese estremecimiento, ¿quién no se va a partir una cerviz cal en la calle Oficio, que te ponen una loseta y estás viendo un barroco, estás viendo un gótico isabelino, estás viendo un plateresco, estás viendo un renacimiento, sin moverte de la loseta? A lo mejor que los graninos lo hemos hecho eso. Entonces, eso es ese menjunje que se echan algo hirviendo y a lo mejor esa es la esencia que nos debemos de quedar y ser capaces de extraerla casi como un tema de alquimia, ¿no? Ahora se me viene a la cabeza, ¿no?, el libro de Misterio de las Catedrales. Una alquimia granadina. Y que esa sea la que refleja nuestros diseños. Por favor, detenedme esta imagen. Por favor, queridos realizados, detenme esta imagen. ¿Cómo, Pedro Palenciano, se puede llegar a tal excelencia, singularidad, llevar el mobiliario del barroco, el mobiliario palatino a un paso? Y qué reconocible, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, es más rococó, es una cosa más delicada, más femenina y va más hacia la Virgen, ¿no? Y más, bueno, no sé. Las formas, los patrones, desde la mesa, Francisco Starling, fíjate. Sí. ¿no? Cómo arranca todo desde la mesa propia. Muy propio de él, reconocible perfectamente el diseño y la firma, y extraordinario, una maravilla. Hace bastante tiempo que llevo absolutamente absorto con un proyecto que creo que ha cambiado el discurso de muchas cosas. Es traerte la historia del arte a hoy y sin embargo hacerla propia. Sí, pero mezclando todo. Yo soy muy poco ortodoxo. Soy muy poco ortodoxo. Yo reconozco que antes de hacer este paso, me acuerdo primero una crítica que yo me hago a muchos que os dedicáis a hacer unas iconografías maravillosas y súper extensas. Al final pequé yo en este proyecto pequé de eso, ¿no? Porque es verdad que la Virgen del Socorro está matando al demonio y el argumento fundamental era el pecado, ¿no? Entonces, primero pensé en la iconografía, trasladar los 7 pecados capitales y ángeles con la virtud de la Virgen que vencían cada pecado. Y luego decoré alrededor. Esa era la función, ¿no? Pero es verdad que yo en este ejercicio que decía antes
yo me informé, me puse a ver cosas, mucho mobiliario de rococó, mucho de la época esa de Pompadour, de Man Pompadour y todo, porque era muy femenino, que es la impronta que quería darle. Y luego lo mezclé todo. Yo no sé si fui riguroso en el estilo artístico, ni mucho menos, ni lo pretendo ser. A mí me recuerda particularmente las mesas procesionales que hay, se encuentran en algunos lugares de Italia. Claro. Sí, porque la idea era que una de las cosas que ¿Qué te dijeron los costaleros? En carencia. Sí, los costaleros todavía están raritos, ¿sabes? Te están buscando. Sobre todo eso de entrar por la mitad, porque si os dais cuenta, se abre por la mitad el faldón. Hay que entrar por la mitad de cada costero. Sí, no, y las patas. Las patas no se pueden tocar, ¿sabes? Entonces, ese era el problema. Yo veía muchos pasos en toda Andalucía que las esquinas se van alargando, pero están flotando. Yo necesitaba dar la sensación de que es un altar que está en la calle. Para dar esa sensación es una tenía que llegar de los ritos antiguos. Una idea como pueden ser otras tantas, ¿no? Sí. Pero mi idea en esto era te guió esa... que fuera un altar asentado en el suelo. Como dijo el poeta, está dando Dios misa sobre el cuerpo de la Virgen, ¿eh? Ahora sí. Tremendo. Todólogos de las cofradías, el riesgo importante, Fran Prieto. ¿Estamos capacitados para escoger el futuro de 100 años estéticos, al menos de nuestra cofradía? Evidentemente no. A mí no me puedes preguntar un diagnóstico de medicina o, no sé, fitosanitarios para el campo. Evidentemente yo no estoy preparado. Pero la estructura que nos hemos dado en las hermandades funciona así. Y al igual que la asumimos en otros campos, pues tenemos que asumir que hay que pasar por el cabildo de hermanos prácticamente todo. Pero puede haber algún tipo de solución o de encarrilamiento para eso, por ejemplo. ¿Filtro? Para eso están los asesores. A veces se habla, no, es que tiene que haber alguien que tenga estudios de historia del arte, que tenga estudios dentro de la Junta de Gobierno. No dentro de la Junta de Gobierno, no, fuera de la Junta de Gobierno. Mira, yo publico de vez en cuando los libritos y fuera de la Junta de a Gobierno. Profesores universitarios y doctores en historia del arte les tengo que corregir ortográficamente hablando. A mí esto de los títulos también me da mucho miedo, ¿eh? ¿Qué título? Digo, de asesor. Tengo que corregir a algunos que me están escribiendo libros académicos con grandes titulaciones y puestos universitarios, ¿no? Bueno, a ver, es que una De todas maneras, carrera, sí te digo una cosa, anda que no hay no con carrera. no Party, ¿eh? La tercera mejor universidad de España y en el ranking Shanghái de las mejores. No UGR, no Party. Digámoslo claramente. Francisco Starling, ¿filtro? No. Yo estoy con Fran. Sí es necesario y conveniente tener asesores que te indiquen cuál es el camino a seguir, pero como propósito, como sugerencia, como indicación de lo que debe de ser, pero nunca como determinación firme de lo que se debe de acometer. Bueno, dice Manuel Amador, a mí siempre me hacéis las preguntas más difíciles. Mira, yo tengo un eterno debate. Hemos usado en infinidad de ocasiones la coronación de la Virgen de Velázquez. Hombre, Velázquez, ¿eh? Ojo, aquí tenemos José Risueño, Pedro Atanasio Bocanegra, Alonso Cano. Tenemos a Fray Juan Sánchez Cotán. Todos estos lienzos de la coronación de la Virgen resumidos en muy pocos metros. Algunos en la abadía, otros en otras iglesias. Te sigo hablando. Nos vamos a hacer modelos de otras ciudades para ángeles, lampaderos, tenantes. Cuando hemos visto y vamos a ver los modelos propuestos por José Risueño de Arcángeles o por Antonio García Reynoso de Ángeles. Y voy a terminar rápidamente, ¿no? De repente el palio de la salud empieza a ser interpretado por Alberto Quirós y se fija en la imaginería granadina para hacer a San Francisco de Paula, San Francisco de Asís, a traer a obras de Juan Puche, a traer obras de Torcuato Rey del Peral. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos que fijarnos fuera cuando tenemos excelencia dentro, Manuel? Porque lo desconocemos, porque no somos personas con la más mínima inquietud de formarse. Y cuando alguien te habla de formación, le escupes en la cara. Y cuando alguien habla con cierto criterio, él no va por delante. Él no va por delante, o la crítica fácil, o decirte en las redes sociales calvo y místico. O místico calvo. O místico calvo. El orden de los factores no altera el producto. Eso es lo que tenemos. Granada le dijo el niño, o la voz interior, mejor dicho, pues el niño no se lo dijo nunca a Juan de Dios. Sí. La voz interior le dijo, Granada será tu cruz. Granada será tu cruz. Precisamente por eso las hermandades no pueden decidir ese tipo de cosas. Tienen que acudir a expertos.
Pero ahí entra mucha parte la humildad de la Junta de Gobierno. O sea, tú tienes que saber que tú no eres el que más sabe. No hay nadie que sepa más que a otro. Nunca, nadie se puede creer que sabe más que nadie. En las hermandades, si eso se lleva a efecto, todos, y conoceréis muchísimos ejemplos, el que cumple con esa faceta de humildad tiene éxito seguro, porque pregunta, y pregunta a los que sí ven, a los que sí están reconociendo todo ese arte, a los que asumen ese arte granadino, saben traducir todo eso. La cúpula de la Catedral de Granada sirviendo en el frontal de una bambalina, y sin embargo aquí reproducimos catedrales de otras ciudades para llamadores. Y mira, la cúpula de la Catedral de Granada, ¿esto era tan difícil, Hugo? A ver, yo creo que un cabildo de hermanos que no sabe lo que está votando es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque ese cabildo de hermanos tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto y tiene la responsabilidad de lo que va a venir en un futuro. Va a ser el patrimonio del futuro de la hermandad. Eso es punto número 1. Y punto número 2, decían que las hermandades necesitan asesorarse. Para eso hay que tener humildad, hay que tener la mente un poquito abierta, no hay que tener el no por delante y hay que tener menos opiniones y más criterios. Que eso es lo que le hace falta sobre todo a estas hermandades de Granada. Pero sobre la humildad también entonces nos hace falta un asesor, un filtro previo para que lleguemos... Pero si tú lo tienes dentro de la hermandad o de la Junta de Gobierno y siempre que se sugiere una cosa, tienes el no por delante, no sirve de nada. Eso es cierto. De una persona que conoce la historia de la hermandad, conoce la situación de la hermandad, porque aquí ya entramos en... Vamos a hacer la hermandad desde fuera, sin conocer su historia, sin conocer su situación dentro, de la gente que compone dentro de la hermandad. ¿Qué opiniones, qué criterios hay dentro de la hermandad? Ese es el problema, porque en muchas mesas, en muchos bares, en muchas barras, se hacen hermandades al gusto de todos desde fuera. Bueno, la semana pasada le hicimos a la Cañilla un palio, ¿verdad? Sí, sí, pero de forma... humildad, pues es lo que viene. Eso es, claro, hablando de humildad le hicimos un palio. Pero de forma muy destructiva y sobre todo con los proyectos. No, son destructivas, no, te refieres... Vale, me refiero en los bares, con una cervecita, en algunas mesas, de forma muy destructiva. Se quieren hacer hermandades desde fuera, cuando no se tiene ni puñetera idea del interior de la hermandad que hay dentro de esa hermandad y de las corrientes de opinión y de criterios que puede haber dentro de esa hermandad. Hablando de opiniones, es lo que decía antes, hacen falta menos opiniones y más criterios. Porque una opinión que no se justifica y encima tiene por detrás una influencia personal con otra persona dentro de la hermandad, ahí ya entran muchos factores. Lo forano y lo propio. Hombre, yo tengo que poner como ejemplo siempre a Israel Conejo y a Pedro Palenciano. Creo que consolidadísimos artistas que no siendo de Granada quieren a Granada más que muchos de los granadinos. Y a veces no hace mucha falta eso, Fran Prieto, porque de repente descubrimos cosas que, como decíamos el Amador, nos ha cegado el día a día. Sí, pero siguiendo un poco también con lo que decía Hugo y relacionándolo con lo que me estás comentando, cito textualmente a un profesor mío de la facultad en Sevilla que decía, dentro de las hermandades y de los criterios para tomar una lección artística, los amime son muy peligrosos, porque un amime, no, mira, podemos acuñar el término. El amime y el pollaque, que estamos en Granada. Y el pollaque, ese tiene otro como recorrido. Sustantivo, el pollaque y el amime, vamos a acuñarlo desde aquí. Son muy peligrosos, porque no se apoyan en un criterio, es lo que estaba comentando Hugo, ni criterio de una persona formada de dentro de la hermandad, aunque no pertenezca a la Junta de Gobierno, o una persona que no es hermano, pero que está detrás intentando asesorar. Entonces, claro, si no hay ningún tipo de soporte artístico de este nivel, pues todo va a ir al gusto, a la mime del que esté en el cargo en el momento. Y no todos los miembros de Junta de Gobierno pues tienen formación en este tipo de argumentos artísticos, de la misma manera que no todos entienden cómo hacer unas cuentas o cómo hacer un balance del año. Al menos la persona encargada de hacer las cuentas tiene que estar formada y tiene que saber cómo hacer un balance. Los priostes o los que dentro de la Junta de Gobierno que se encarguen de, bueno, que también sí, que también aquí hay otro debate importante. Ese otro melón. Al menos los priostes que se encargan, que custodian el patrimonio, que lo tratan, que lo limpian, que lo cuidan y que lo usan, tienen que tener un mínimo de nociones de mantenimiento del patrimonio, de conservación y de lo que están haciendo. Una opinión es subjetiva. Claro. Un criterio es objetivo. Eso es cierto. Eso es cierto, Pedro Palenciano. ¿Qué le falta
a la ciudad de Granada, patrimonialmente hablando, en cuanto a los cofrades, que todavía, que tú echas en falta, que crees que debe tener? Lo que habéis dicho y vosotros lleváis diciendo muchísimos años, el paso del Corpus, hace falta ya, como el comer, hace falta muchísimas cosas, pero yo creo que el camino que lleva la Semana Santa de Granada es ideal y creo que está siendo un ejemplo en toda Andalucía, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, es ideal. O sea, hay otras Semana Santa, incluso con más posibilidades, que han cometido más fallos y más errores. Incluso aquí también se han cometido errores, pero la línea va bien, va muy bien. Sobre todo es que se está hablando de esto. Mira, una de nuestras grandes fiestas tiene un pero como objetivo fundamental visual. Tú imagínate si metemos la pata. Ya, claro. Bueno, a lo mejor es que no hay que darle tanta vuelta. ¿Qué te traería la ciudad de Granada que la enriquecería, Pedro? ¿Qué traería? Referencia estética. Pues no lo sé. Yo estoy convencido que por la línea del centro de Andalucía, la zona antequerana, ahí hay mucho de Granada. Y hay mucho de personalidad granadina. Y yo creo que esto a la ciudad le vendría bien. Pero si es que... te lo sirvo en bandeja. Los cantes de ida y vuelta. ¿Sabes cuáles son los cantes de ida y vuelta? Qué bonito. La estética de Granada tiene una ida y una vuelta pasando por Málaga, increíble. Esos volúmenes y todo esto que se nacieron aquí en Granada, en el Vicente, en el Cañón de los Negros, crearon un estilo artístico que es que malagueño, pero que influyó también en Córdoba una barbaridad que olvidaron totalmente los cordobeses, algo que no se recupera en Granada, que no se está haciendo, que no se tiene esa mentalidad cuando nace aquí. Voy a agotar el tiempo y necesito que primero Hugo García me conteste a qué le gustaría diseñar para esta ciudad. ¿Qué te encantaría? Pues la verdad que yo no tengo una gran ambición aquí en Granada de algo concreto. Obviamente el paso del Corpus es una gran necesidad que tiene la ciudad y sería un proyecto multidisciplinar y de varios artistas que eso podría salir una cosa espectacular y digna, que es lo más importante. Pero, no sé, a mí me gusta lo conventual, lo antiguo, los bordados de la Jerónima. Me gustaría hacer un traje para la Santa Rita de San Pedro y San Pablo. ¡Qué bonito! Me encantaría. Francisco Charlie acuña como Pedro Palenciano la humildad por bandera. Crea en muchos aspectos, en muchísimos, algunas de las disciplinas que muchos de vosotros quedaríais muy sorprendidos. ¿Qué te gustaría hacer para tu ciudad, para tu tierra amada? Bueno, es que creo que, como dice Pedro, las hermandades de Granada han cogido el carril adecuado para proyectarse en el futuro. Yo dejaría en manos de los grandes artistas, de los grandes diseñadores que tenemos en nuestra tierra, el completar el ajuar y los proyectos de las hermandades de Granada. Un sueño, un anhelo, telegráficamente, Fran Prieto. Además, relacionado con lo que hablábamos antes, ¿qué Granada? Vámonos a las fotografías antiguas, a las tipologías procesionales de los años 20, de los años 30. Te añado otra cosa, ¿qué me traería también a la ciudad de Granada? Los arbotantes en los palios, que a mí me vuelven loco. Que es un concepto que, como hablábamos, bueno, lo creo Nicolás Prado, Luis de Vicente, antes su tío, y han desaparecido. Están completamente extinguidos, me los traería. ¿Qué me gustaría? Hombre, lo haré gratis y no soy diseñador, pero ¿qué me gustaría que se hiciera? Pues, por ejemplo, relacionado con esas tipologías procesionales de los años 20, años 30, unas nuevas anditas para los facundillos. Manuel Amador, que voy muy mal de tiempo, hazme esta coda, respóndeme a esta pregunta. Me gustaría, aúno todo lo que han dicho todos los compañeros de la mesa, recojo especialmente el testigo de Paco, ¿no? A nivel cofrade, pues seguir dejando a estos grandes diseñadores, estos grandes artistas que tenemos en la ciudad, que sigan completando estos grandes pasos, tanto de Cristo como de palio, que nos quedan pendientes por ver completo. ¿Qué me gustaría para Granada? Me gustaría una ruta sacra. Que hiciera homenaje a nuestra esencia, a la historia, a los orígenes de nuestra Semana Santa, que recorriera el centro, Albaicín, Realejo, que incluso se pudiera convencer a algunas comunidades religiosas de que ciertas imágenes salieran fuera y que cualquier amante de Granada, sea o no cofrade, que tampoco debemos de ser ombliguistas, pudiera disfrutar con esa ruta sacra por la ciudad. Tengo hasta la empresa que la puede realizar. Pedro Palenciano, me suena de algo. Yo lo quiero mucho, pero lo admiro más.
Yo tengo muchas cosas que agradecerte. Esta visita de cientos de kilómetros solamente para estar con Granada, con tu segunda tierra, ya es más que suficiente. Tengo que proponerte una cosa. ¿Te vienes para contarnos mucho que es muy necesario? Lo sabemos tú y yo. Sabemos de qué estamos hablando. Necesitamos hablar de una cosa fundamental para la salvaguardia y tanto de la artesanía de los andaluces, ¿verdad? Sí, es necesario ya y urgente el mentalizar al arte sacro, sobre todo en Granada y Málaga también, de hacer esas asociaciones. El asociacionismo del arte sacro de los artistas, del arte sacro, es fundamental para poder llegar a cumplimentar pues, y sobre todo al reconocimiento del arte, ¿no? Ya no solo del actual, sino del pasado. Necesitamos esa asociación de arte sacro en Granada. Yo lo pido encarecidamente. Ánimo, ¿verdad? Todo encarecidamente, ¿no? Y ayudaremos todo lo posible. Por cierto, que ya también se ha remangado nuestro compañero Juanjo Ibáñez para hacer todo lo posible por el arte sacro, ¿verdad? Sí, señor. Pedro, gracias, de corazón. Está en tu casa, siempre lo has estado. Me siento en mi casa, lo sabes. Mi querido García, hasta la semana que viene, o no, pero que sea así. Muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias. Fran Prieto, lo mismo te digo, 3/4 de lo mismo. No pasará mucho tiempo. Sí, señor. Nos vamos ya a noticias inmediatamente y además, ¿sabes lo bueno? Que no me toca desplazar mucho. Déjame 3 segundos. El tiempo de la información ya aquí en la Levantada. Chari Carrasco, me alegro mucho de saludarte. Igualmente, buenas noches a todos. Con una agenda cargada propia de la Precu-Aresma, exposición del Centro Artístico. Cómo no, debía ser el Centro Artístico que nos diera esta buena noticia. Así es, el Centro Artístico organiza una exposición en homenaje a los pregoneros y al pregón oficial de la Semana Santa de Granada. Y vamos a tener durante el mes de febrero varias mesas de ponencia en las que van a participar diferentes pregoneros oficiales. Y, por ejemplo, mañana ya tenemos la segunda mesa, que va a ser a las 8 de la tarde y va a tratar de, con el título, El pregón de pregones. Almona del Campillo. Exactamente. En él van a participar 9 pregoneros. Bueno, el jueves día 5, Manuel Amador también participa en una. Vámonos ya a otra cita, la Igualada de los Costaleros de Pasión. Así es. Los costaleros del Señor de la Pasión están citados el próximo viernes 30 de enero a las 8:30 de la tarde en la sede de la Agrupación de la Estrella para igualarse y hacer los primeros ensayos. La sede está en la calle Sierra de Tejada, en el polígono de Peligro. Vamos, muy cerca de 101 Televisión. El Señor de la Cena, que nos dio unas estampas preciosas el fin de semana pasado, se lo permitió la lluvia, y que seguimos con sus santas misiones. Exacto, segunda misión escolar del Señor de la Santa Cena, que en esta ocasión va al colegio de Nuestra Señora del Rosario. Saldrá a las 11 de la mañana, igual que el sábado pasado, y transcurrirá el recorrido por la calle Molinos, Solares y calle Santiago hasta llegar al colegio, más o menos sobre las 11:30 de la mañana. Una semanita más para el Señor en otro nuevo centro, ¿verdad? Allí permanecerá una semana más. Fíjate, qué ilusión me hace esta noticia. Presentación del cartel de la Aurora. Pues tenemos que celebrarlo especialmente porque nuestro compañero Francisco Starli presentará el sábado día 31 a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Aurora y San Miguel Bajo el cartel de la Semana Santa de 2026 para la Hermandad de la Aurora y el Cristo del Perdón. La foto será de Javier García. Tenemos una Hermandad de la Aurora pregonada íntegramente por compañeros de 101, porque también es Juanjo Ibáñez el pregonero de este año. Vámonos a la segunda de los conciertos que nos propone bajo el ciclo de las 3 virtudes teologales. ¿Y quién? Pues la banda de cornetas y tambores del Gran Poder, que está celebrando su 20º aniversario, tendrá su concierto titulado Caridad el próximo sábado 31 a las 8:30 en la iglesia de San Juan de Dios. Ahí es poco. La convivencia al día siguiente nos la propone la Hermandad de la Lanzada. La Hermandad de la Lanzada quiere juntarse con todos sus hermanos y celebrar una convivencia en la que podrán degustar la tradicional olla de San Antón, que todavía estamos en... ¿Todavía? Sí, vamos a decir que sí, que todavía podemos degustarla. Será el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 2 de la tarde en su casa de hermandad anexa a la parroquia. 425 años y qué desaparecido está esta fecha tan rotunda en el calendario del granadino. Por esta ocasión, este 425 aniversario, tenemos que hablar de una nueva iluminación en el Sacromonte.
Pues sí, el Cabildo del Sacro Monte ha tenido la iniciativa de iluminar las Santas Cuevas, así como el horno de martirio de San Cecilio, en el que podremos acudir en cualquier momento para rezar y contemplar la zona. Recordamos que este domingo día 1 de febrero será la fiesta del santo patrón de Granada, San Cecilio. Eso es. Amiga, gracias por todo el trabajo de redacción, de información y nada, la semana que viene más para cumplimentar precisamente con la agenda y con lo que le interesa al cofrade de la ciudad. Pues sí, más y mejor. Nos vemos en una semana. Nosotros damos paso inmediatamente a publicidad y volvemos porque todavía queda programa, queda levantar y quedan temas de debate, como siempre, en la televisión de los granadinos. Y ahora con qué dos visitas para completar el programa de este miércoles, mi querido Alberto Ortega. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, David, aquí estamos. Qué suerte de volver a verte, como cada miércoles, sí señor. Lo mismo que a ti, querido Joaquín León, ¿cómo estás? Sobrevivo un día más. Oye, y lo más interesante, que todo ayer salió muy bien y todos los besos para el bueno de Junior León, ¿verdad? Todo en orden y ya recuperando. Qué alegría, qué suerte más tremenda. Antes de nada, perdonadme. Queridísimo José Manuel Gómez de la O, ha llegado, efectivamente, y ha llegado para todo el equipo, efectivamente, y ya, desde ya, el Silencio de la Fe se convierte en el libro donde todos los que estamos en esta mesa y los que formamos el equipo empezamos a leerlo. Imprescindible, ¿verdad, Alberto Ortega? Hombre. La historia centenaria de la humildad. Correcto, de los poquitos trabajos de investigación que hay de la historia de la humildad, en este caso, quitándolos como hablábamos la semana pasada, de lo que a través del acta de federación tiene nuestro amigo Antonio Tadial. Sí, bueno, yo a José Manuel no le tengo que dar las gracias, a mí no me la ha mandado, pero bueno, ya me la darás tú a mí. Bueno, ¿sabes lo mejor de todo esto? Me está mirando Paco, estoy diciendo, pero ese era el mío, así que no lo no lo toques mucho. Venga. Oye, ¿qué vamos a tocar inmediatamente? Los cabildos generales, Francisco Starli, toda la vida de Dios peleándonos, nosotros con nosotros mismos, porque éramos hermanos asociados, éramos hermanos activos, y ahora resulta que cuando tenemos el ejercicio de la democracia, que español es esto, ahora no queremos usarla. ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, no queremos usarla, se usa, ¿no? De hecho, el Cabildo de Hermanos actualmente es soberano dentro de las decisiones que tiene que tomar toda hermandad, y lo hace de manera democrática. No conocemos nada que pueda mejorar ese sistema, de momento. Eso es cierto. Pero mira, Alberto, aquí hemos hecho un análisis rápido. Coronas de coronación aprobadas por 47 hermanos, retallas de imágenes aprobadas por 38 hermanos. Y decía Manuel Amado, esto es verdad, Alberto, es verdad que un hermano mayor lo han escogido 12. Sí, esto es lo que ha pasado en nuestra... O sea, nos dan la oportunidad de tener la actividad real de la democracia y no la tomamos. Eso es lo bueno de la democracia, que la ejercemos cuando queremos, porque si te obligaran a ejercer la democracia... Claro, no sería democracia. Bueno, es que a ver, el interés no siempre es el mismo. Últimamente hay más interés en participar en los cabildos y en determinadas decisiones que los hermanos quieren tomar. Pero tampoco creo yo que una corona la elijan 48 o la elijan 480 le va a dar más o menos valor. Quiero decir, las cofradías están formadas por un grupo de principalmente que el único requisito es ser devoto cristiano, que te pide la partida de bautismo. En cuestiones como la retalla de una imagen, como la corona, un enser, pues no sé si algunas veces será mejor que no lo elijan todo y lo elijan unos pocos, para no estropear la historia. Sí, lo que veníamos hablando hace un momento. Pero no es sorprendente, Joaquín León, digo, no solo por los números que estamos arrojando, sino porque los últimos resultados, digámoslo así, de nuestras hermandades, solamente se han animado los cabildos si son electorales y había ciertas disputas entre sus candidatos. Hombre, a ellos se acogen los propios hermanos, ¿no? En el momento que ciertos movimientos necesitan de ese apoyo es cuando se mueven esos hilos y tiras del compromiso del amigo dentro de la hermandad para que venga a apoyarte en esa decisión. Son las reglas del juego, las tenemos que aceptar como son y en unas veces se aprovechan algunos y en otras veces salen perdiendo otros. ¿A qué se debe esta apatía, Manuel Amador? A ver, yo pienso que esto ha evolucionado. Y perdón, me meto en el saco, soy culpable. El lunes pasado mi hermandad tenía un cabildo para decidir cosas como siempre importantes, y yo no acudí. Me meto en el saco, ¿eh? Nos metemos todos. Yo no acudo a los cabildos de mis hermandades con la asiduidad que acudía antes, también te soy sincero. El factor cansancio, el factor conocer el paño,
el factor La rutina. rutina. Luego hay una cosa muy importante, hablo desde el punto de vista solo y exclusivamente personal, esto, ¿cómo decirlo para que nadie se ofenda? El concepto aburrimiento. Sé perfectamente lo que me van a contar. Y es más, sé perfectamente quién va a levantar la mano. Y además sé perfectamente lo que van a preguntar. Qué malo es conocerse. Entonces, claro, esto es como si estás viendo una película en la que hay un spoiler constante. Y sabes cómo se va a desarrollar el nudo y cómo es el desenlace. Que no digo que esto sea lo correcto, pero sí hago un gesto de honestidad y de sinceridad y me meto en el saco contigo. Y después hay que ver una cosa. O sea, cuando hablamos de esa palabra malsonante granadina, que todos la llamamos por bandera y que tenemos el santo orgullo de hacerlo incluso con arte, ¿no? A eso yo siempre añado la introspección granadina, que es topa adentro, topa adentro, topa adentro con nosotros mismos, y si no se entera, darlo a mejor. Pero a esto también hay que añadir una tercera pata del banco granadino, que es indisoluble de las demás, que es la apatía. Entonces, claro, si hace mucha calor, porque hace mucha calor. Si juega mi equipo favorito, porque juega mi equipo favorito. No, Si hace porque mucho frío, el cabildo en sí, de manera rutinaria, no te ofrece nada que realmente te motive a participar. esa es la pena, la motivación. Ahora, cabildos de salida, pues que vamos a salir y de qué manera, salvo Pero que haya alguna circunstancia novedosa. Acaba pues, de decirlo muy bien Paco Starling, no te motiva, ¿verdad, Alberto? ¿Verdad, Joaquín? No te motiva. No, no hay motivación ninguna. Los cabildos están encorsetados en casi todas las hermandades. Como dice Manuel, sabemos lo que va a pasar en todos los cabildos. Y como dice, ¿quién va a preguntar? ¿Quién va a preguntar? Luego, aparte, no se fomenta la actitud crítica, que muchas veces vendría bien en los cabildos, porque es la que mantiene un poco en tensión y en cierto nivel a una junta de gobierno. Pero si tú vas a disentir a un cabildo, ya en algunas hermandades te hacen una señal, que no es la de la Santa Cruz, y ya te eres mal visto, porque se creen o piensan que vas a ir en contra de... Y no lo entienden como que vas a favor de la propia hermandad. Es decir, una persona que realice una labor, entre comillas, fiscalizante en un cabildo y sea crítico con determinadas actitudes, la autocrítica nos va a levantar y el halago, como siempre se dice, nos va a debilitar. Pero hay juntas de gobierno que no quieren que las O critiquen. sea, que la discrepancia no está bien. No está bien vista. Que yo no puedo ser hermano de Joaquín discrepando, hermano de bueno, Es lo que nos falta. por ejemplo, con Francisco Starling y yo estamos en muy pocas cosas de acuerdo. Que vivimos en el paraíso y poco más. Y sin embargo, esto no significa que pueda afectar a nuestra fraternidad, hermandad y amistad. No entiendo, Joaquín. Es que los ejemplos están ahí, es que Alberto lo ha clavado conforme lo ha descrito. Que tú levantas 2 veces la mano en un cabildo y ya la Junta de Gobierno te mira malamente. Te mira malamente porque hay una percepción de que parece que vas en contra de. Y si estamos en un cabildo, acudimos, opinamos, aunque sea desde otro punto de vista, estamos demostrando un interés común que hacia la hermandad. Tú tienes una línea o una perspectiva, yo tengo otra, la podemos poner sobre la mesa. Y que no critico los nombres y apellidos del hermano mayor, critico la claro. gestión que en un momento determinado, pues bueno, pues También es cierto que si tú vas a un cabildo y eres como el fraile este del chiste, que continuamente lo único que hace es criticar, porque de cada 3 propone algo. Aquellas personas claro, que van a un cabildo únicamente a poner el punto sobre la I y el defecto de la Junta de Gobierno. todo está mal. Y todo está mal, pero no proponen nada, no aportan nada. Eso se conoce en todas las hermandades. No hay una persona que va al cabildo y todo le parece mal. Pero nunca lo oyes decir, oye, yo propongo a la hermandad o hago el ruego de que hagamos esto. Una propuesta interesante, nunca. Es una crítica constructiva. Es La crítica siempre es destructiva, claro, es también decir, aburre. Es decir, tú puedes, hombre, está bien que vayamos a mirar el fallo que podemos tener, pero que el fallo lo podemos solucionar de esta manera. Entonces, esos hermanos, lógicamente, yo creo que a una Junta de Gobierno le interesa ese tipo de hermanos. Pero es que para eso tiene que haber una actitud receptiva desde esa Junta de Gobierno. O sea, si tú lo que te vas encontrando un parapeto cada vez que vas a un cabildo, genera ese aburrimiento que ha descrito Manolo y esa apatía. Entonces dices, para pasar un mal rato no voy más a un cabildo. Y al final tiene que haber un colmo, se coma esa gotita que colma el vaso, que dice, o nos movilizamos unos cuantos y le decimos o planteamos a una Junta de Gobierno, decir, señores, que estamos aquí los hermanos, que seguimos aquí. Pero si no nos movilizamos esos hermanos, al final son 12 solamente los que no deciden. estamos movilizando los cabildos de elección. Claro, pero porque nos moviliza un candidato o los un cabildos ordinarios no están teniendo interés. Claro. Los extraordinarios que sí tienen más interés. Y siempre, el refrendo de salida extraordinaria, pues la gente se venimos de donde venimos de esta tertulia que hemos tenido en esta primera parte.
Por eso te he dicho al principio una evolución. Sí. Yo creo que ya raramente retallaron imagen titular la eligieran 38 a día de hoy. Sí, eso sí. O una corona 47. Pero que hablamos 20 años, ¿eh? Que A no ver, os pero creáis sí. que estamos sacando documentos del archivo. Claro, que no estamos hablando de 2 siglos. Si hay que quitar un 0, pero es que en 20 años a esta Semana Santa se le da la vuelta como una tortita. Absolutamente. Entonces, eso ya no ocurriría. Ahora volvemos y entroncamos con lo que está diciendo los 3 contertulios. Si hoy se elige una corona, hay mucha gente. Si hoy se elige un manto o varios diseños, hay mucha gente. Ni que decir tiene si hay una salida de carácter extraordinario. Sí. Y por supuesto si hay unas elecciones con más de un candidato y que además ello haya generado cualquier tipo de morbo, ¿no? Pero no podemos olvidar, y me ha dado la idea Joaquín, que ha dicho antes, alguien habla en una junta de gobierno y mira malamente, y no ha acabado la frase, ha dicho malamente. No podemos olvidar esto, eso, pero no, por el gesto que ha hecho, que es muy divertido y muy cofrade. Uno de los grandes demonios que persiguen a nuestra Semana Santa, donde está Dios siempre está el demonio, es el demonio de la pereza. Y el demonio de la pereza se llama Malamén. De hecho, es un toque esotérico, esto no es teología, pero bueno, está curioso decirlo porque a toda la gente le gusta. Fíjate si juntar las palabras finales del Padre Nuestro. Ajá. Malamén. Líbranos del mal. Amén. Son chistes del comandante Lara, interesantísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un chiste No del soy yo seguidor de ese señor, Pues te lo a pesar mandaré. de que es jerezano. Te lo mandaré, pues tengo mucho No me lo arte. mandes porque a mí esas cosas no me gustan. Los chistes. Los chistes, soy poco de chistes. Siempre me acabáis tirando de la lengua. Yo no sé cómo lo hacemos. Bueno, pues fíjate, que Dios me libre del malamén. O sea, que Dios me libre del demonio de la pereza, porque cuando en algo que te ha ilusionado toda tu vida se mete por una rendija y se cuela la pereza y ya empiezan a darte igual los cabildos ordinarios y tal, y pensamos que lo ordinario es aburrido, cuando lo ordinario es el gran tesoro de la vida de una hermandad, igual que el gran tesoro de la vida de un cristiano. Aquí hay que plantearse muchas cosas. Mira, guionizando todo esto, Francisco Charlie, decíamos, el Corpus, jueves de Corpus 4, el 11 es un... El 11, perdón, el 13 es un... El 14 es un domingo, a lo mejor las elecciones, a lo mejor tiene un problema en la salida extraordinaria de la humildad, porque quién sabe si las elecciones autonómicas caen precisamente cuando tenga una jornada de reflexión, la salida extraordinaria de la... hablábamos, esto nos daba pie para hablar precisamente de los procesos electorales y decíamos, Francisco Charlie, votamos cada 4 años y 350 personas se encargan de gestionar a 50 millones de habitantes. Esto es 1,2 billones de euros. Esto es nuestra propia vida. ¿Por qué tenemos que ir acudiendo a refrendar a nuestras juntas de gobierno, a las que hemos escogido, si no lo hacemos para algo tan serio como el gobierno de todos los españoles? Bueno, porque eso está así establecido en los estatutos de la hermandad y de ahí no hemos evolucionado todavía. Está pendiente una evolución porque inevitablemente toda la transformación fundamentalmente tecnológica que estamos viviendo de alguna manera tiene que tener su reflejo en las hermandades, que lo está teniendo, y finalmente en los propios cabildos de hermanos, porque a lo mejor haciéndolo online o de otra manera, pues la participación es más interesante. Perdóname, por Dios, no quitemos más tiempo ya de fraternidad, pero recogida de papeletas de sitios. Pero cuánto beneficia, cuánto beneficia eso al día a día del hermano en Somos la participación. el espigón contra una sociedad que no se reúne entre sí, que no hace fraternidad. Las cofradías, digo, hombre, por favor, no los quitemos más, ¿eh? Bueno, fraternidad el se pueden gobierno hacer. Que hablaban los antiguos, el de la aristocracia, que quiere decir el de los mejores, no de títulos nobiliarios. Yo no sé si a lo mejor esto también nos facilitaría muchas cosas y nos pondría también en otro sitio, Joaquín, porque si no vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a pasar de nuestros derechos, que al menos los formados realmente, retomo con los temas que nos proponían Hugo, Pedro Palenciano y demás, pues bueno, pues que sean ellos los que escojan. Bueno, no los que escojan, al final, nos guste o no, las reglas del juego son estas, pero en las hermandades, en los clubes deportivos y en la política. O sea, al final las decisiones tienen que estar en manos del pueblo. Ahora, eso sí, el planteamiento tiene que ser serio. O sea, es labor de la Junta de Gobierno buscar, o si vas a hacer un planteamiento de un paso de misterio, es buscar esa Junta de Gobierno las dos opciones más apropiadas, buscarse, asesorarse, sobre todo asesorarse. Si la cuestión la habéis dicho en la primera parte muy clara,
Si no lo sabes, pregunta. Porque aquí nadie nace sabiendo. Entonces te tienes que ir en busca del que sabe. Siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre. Lo ha dicho Pedro anteriormente. Entonces, ponte en manos de los que saben realmente de esto, tráete 2 planteamientos y sabes que vas a llevar 2 planteamientos de calidad. Y a partir de ahí que sean los hermanos, pues que tengan 2 opciones, pero 2 opciones de calidad. Y los hermanos al final son los que tienen que tener la palabra. Eso... Lo que ocurre es que el que se sienta en el sillón de una junta de gobierno, llegar a diluir su propio criterio en el de los supuestamente más expertos que uno, eso es complicado. ¿Qué pinto yo aquí? Eso es complicado, sí. Pero es que entonces, ¿a qué nos remitimos? ¿Hacemos un consejo de sabios y que decidan ese consejo de sabios sobre todas las hermandades? No puede. Claro, entonces No son los puede. propios hermanos. Uy, a mí me ha encantado eso. Sí, pero al final reducimos esto a algo demasiado cerrado y entonces sí, ¿para qué sirven los cabildos? ¿Para qué estaríamos los hermanos? Entendeme la ironía también, pero A ver, claro, la hermandad el miedo de de- los todólogos, ¿no, Alberto? La hermandad tiene un sentido de la igualación a todo el mundo. Es decir, todo el mundo es igual en una hermandad. Por eso no hay presidentes, sino hay hermanos mayores. Y todos somos iguales, vestimos la misma túnica el día de la salida. Y entonces aquí no puede haber un consejo de sabios ni de no sabios. La decisión, yo no tengo ni idea de inmigración, de economía, y voto igual que todos los que se dedican a eso. Tenemos que aceptar ese juego. Votas, pero la decisión recae en los expertos. Ahora, la decisión de los expertos y sobre todo la orientación. Más que la decisión, la orientación. Claro. Una junta de gobierno lo que tiene que tener claro es que debe de orientar a su hermano hacia lo que cree. No imponer, pero sí orientar, que luego el hermano decida, como dice Joaquín, entre 2 o 3 proyectos de lo que tú quieras, dependiendo. Yo tengo que decir, en base a la experiencia, de una vez yo participé en una historia de esa y no salió bien. No salió bien y había 3 proyectos para elegir y aquello no salió bien. Porque se intentó hacer de la manera más democrática posible, más anónima Globalizada, posible. homogénea para Y por todos. medio había gente haciendo campaña y nosotros fuimos cogiendo moscas de ilusos que éramos. Entonces yo voy más por decidir un proyecto concreto. La hermandad tiene que tener una idea, tiene una imagen, y ese proyecto debe de ir encaminado hacia un estilo propio en todo, en la estética y también en la forma de actuar de la hermandad. Y a partir de ahí, hacerlo así. Porque si tú le das a elegir 3 proyectos, decía Manuel hace una semana en el programa, lo mismo vale el voto de uno que tiene 18 años que de uno que tiene 70. Sin duda. Y lógicamente, igual el de 18 tiene más formación académica, pero igual no tendrá la suficiente. El de 70 tiene... En fin, los votos al final tienen que valer lo mismo, pero realmente no es así. Proyectos de... Hay una palabra, se viene a la cabeza escuchando, hay una palabra que pueda parecer políticamente incorrecta, precisamente por el error de asociarla a la política, ¿no? En la historia más o menos reciente de este país, que es la tecnocracia. Sí. Ojalá las hermandades, Sí, fueran tecnocráticas. ojalá las hermandades fuésemos capaces de buscarnos tecnócratas. Que la manejan. Y de poner... Tecnócratas reales, ¿no? Reales, Quiero reales, decirte, reales. porque ahora todo el mundo sabe de vías de tren, ¿verdad? Bueno, no, reales. quiero Y decirte- sabe de vías de tren y obvia un drama de 45 fallecidos, ¿no? Sí, pero bueno... Y vamos- sabe todo el mundo de vías de tren ahora. Exacto, siempre a toro pasado, porque eso además es muy español. Y por desgracia, en este caso, con 45 De personas... volcanes, de calima, de todo. Y claro, en este caso, por desgracia, en esta última tragedia tan reciente, 45 personas que ya no Sí, señor. están entre nosotros y que han sido robadas a su familia, probablemente, más que probablemente, por un fallo humano. Bien, dicho esto, no quiero politizar la opinión que estoy dando ahora mismo, porque no voy por ahí, pero sí voy por el concepto de la orientación. Si las hermandades fuésemos capaces de encontrar realmente tecnócratas, si las cuentas se pusieran en manos de un experto en matemáticas, si el asesoramiento artístico se pusiera en manos realmente de un historiador, bueno, en este caso, como hemos hablado antes, no lo vamos a repetir, en el caso del ámbito artístico sería algo más ecléptico, más multidisciplinar, porque haría falta un historiador, haría falta un diseñador, etcétera, etcétera, y un artista Pero propiamente Manuel, dicho. perdóname, para escoger un pregonero. También. Por supuesto. También. Juntas de gobierno, que el primer hermano que pasa por la puerta, que sabe leer y escribir, afortunadamente hoy día todo, bueno, pues ya es pregonero. Por ejemplo, ¿no? Voy a necesitar... También, Bueno, tenemos, no sé, también, yo- tenemos, también sí. tenemos, lógico, por esos 70, 80 granadinos en los que no podíamos hacer otra cosa y las hermandades apenas podíamos hacer nada en la iglesia, Sí. ni siquiera montar unos cultos. Entonces, claro, de esos barros, estos lodos, entendeme la frase en el Totalmente. buen sentido, tenemos un exceso
de pregones, un exceso de carteles, un exceso de presentar el presentador del cartel, todo acompañado del correspondiente concierto, porque claro, es que nuestra cuaresma, hace, como tú decías, 20 años, se basaba en eso, porque no teníamos ni siquiera un altar de culto al que visitar, con una imagen tirada, perdóname la expresión, en un lateral del altar, 4 velas, pues está en el suelo y 2 claveles así disparados. Entonces, claro. Esto es como el cine del destape en España. Tantos años sin poder venir un tobillo, de repente, pues claro, urgió llenar todo esto. Voy a necesitar de vuestra ayuda, sobre todo de la vuestra, pero también de la tuya, Joaquín, de Alberto y de Paco. El miedo de muchas hermandades a que los cabildos, generales, claro, estén formados por costaleros. Los cabildos están formados por costaleros, por gente que viste la túnica, por los que no visten ni la túnica ni salen. Ahí se encuentra incluido todos los hermanos, los costaleros entre ellos. No tiene por qué haber ningún miedo. El criterio o la opinión o el sentido del voto de un costalero debe de ser, porque es hermano costalero, tan válido y tan respetable como el del resto, sin más. Claro, pero este apunte fantástico de Francisco Charly me sirve para decirte, hombre, este rigor que muchas veces ha atenazado a algunos hermanos mayores. Es que, claro, si los hermanos son costaleros, pueden ir al cabildo y pueden desmontar en base a otras cuestiones porque quiere el capataz lo que yo te he comentado. Lo tiene muy fácil el candidato o candidata que se presente. Con que no hable de costaleros y de capataces, se acabó la historia. Ahí la has dado. Ahora, si tú centras tu candidatura en un capataz, en un vestidor y en una banda de música, ten por descontado que los costaleros van a dar su opinión, como he dicho, como hermanos que son, que los que están en la vestimenta de la Virgen, camaristas, van a dar su opinión, y que los locos de la música van a ir a votar a favor de lo que tú provocas. Es que ya no es Granada, creo que eso es mal generalizado en toda Andalucía. Estamos viendo cómo las hermandades, lo más que le interesa a la gente es quién va a llevar el paso, quién va a vestir la Virgen y quién va a tocar detrás de los pasos. Es lo que más le llama la atención a la gente. Además, en función a eso, eligen a alguna gente hasta los hermanos mayores. Bueno, y que es relativamente reciente la incorporación del costalero a la nómina de hermanos, y esto a lo mejor todavía no sabemos digerirlo de una manera más conveniente. Tú eres de una época que no eres muy mayor, pero tienes la edad suficiente para saber que hubo una época... Pues ya se la ha vuelto a llevar. Era una época, al principio de la incorporación del costalero a las hermandades como hermanos, hubo una época que muchos hermanos mayores no quisieron, pero era otro totalmente. mundo. No era como ahora. Ahora y te ponían en la calle, a la cuadrilla conocemos entera. Cuadrillas, conocemos que han puesto en la calle, y conocemos hermandades que no han hecho hermanos a sus costaleros, aún presentándose como hermanos de la hermandad. Efectivamente. Tú lo conoces. Lo he sufrido. Porque le tenían miedo. Porque se dieron caso de poner y tal. Pero era otro momento, era otra orientación, que en este caso había, mi análisis particular de esa historia, que había capataces que eran muy cofrades, y entonces, viendo el nivel de aquellas hermandades, pues sí es verdad que orientaban el voto de aquellos costaleros que lo hacían votar en torno a lo que querían que fuera la hermandad. En aquel entonces no había pelea porque de capataces como hay ahora, pero sí había esos capataces con nombres muy conocidos que eran muy cofrades, vivían en la cofradía de una manera. Entonces, bueno, es que la génesis del hermano costalero o de las cuadrillas de costaleros en Granada parte de ahí, en que los propios capataces o los miembros de las cuadrillas no se dedicaban exclusivamente a su mundo, al mundo de la trabajadera, sino que estaban preocupados por el devenir de su hermandad. Cimentaron lo que hoy el mundo y en consecuencia, ¿no? Claro, la mayoría. Si tú haces en una numeración de los puede ser de las pocas ciudades donde tanto ha tenido que decir el costalero en el crecimiento en todos los sectores. La que más con diferencia. Ahí no puede, por eso yo siempre, cuando ahora se utilizan parámetros de otros sitios para medir el mundo costalero de Granada, digo, nuestro parámetro no puede ser el de otras tierras. Nosotros somos muy distintos porque el hermano costalero, entre comillas, salvó la Semana Santa. Fue una incorporación de aire fresco a las cofradías que no existía, porque no se revolución. No se incorporan solamente los hermanos costaleros, eran las novias, eran las familias, claro. Y entonces eso no podemos nosotros medirnos en otras tierras que pretenden que el costalero sea simplemente un aficionado al mundo del costal que pase de la hermandad y que no moleste, ¿no? Aquí no puede ser así. Para despedirme, porque es que me llaman al rebato, Joaquín León, ¿cómo estimular al hermano para que acuda a los cabildos? Eso es una guerra perdida. Estimular, hombre, hacerle ver que cuando vas a un cabildo y participas sirve de algo. O sea, convocarte a un cabildo que acabe siendo informativo, ya me enteraré por WhatsApp, por las redes sociales. O sea, no me hagas cabildo informativo, hazlos participativos. Correcto. Quiero formar parte de mi hermandad, quiero sentirme útil dentro de mi hermandad. Esta sería la clave. Para mí sí.
Bueno, la puerta del estudio está abierta, de la de este plato. Pues ya se ve la redacción y aquellos que nos han precedido ya están cenando. Y están cenando, Manuel Amador, gracias a mi casa. Ha venido la comida de mi casa, sí. Yo duermo en otro sitio, pero mi casa la tengo en la calle Pan. Y gracias a mi casa de la calle Pan ya están cenando nuestros compañeros, nos tocan a nosotros, ¿eh? Que nos estamos esperando los mejores flamenquines del mundo con marca León, ¿eh? Yo ya me he comido un trozo. No lo comáis todo, guardad un poco. Bueno, pues ya saben ustedes. Joaquín León, gracias de corazón, por tanto. Hasta la semana que viene, amigo. Nos vemos. ¿Qué te digo, Francisco Charlie? ¿Qué gana de sábado y de disfrutar de versos? Bueno, y en 7 días otra vez juntos aquí debatiendo. Eso es, mi querido Manuel Amador, con tanto y más. El viernes elecciones, por cierto. Por cierto. En la hermandad patronal. En la hermandad patronal, sí señor. Mi querido Alberto Ortega. ¿Hasta el miércoles que viene? Estamos trabajando en ello, Vamos ¿no? a ello, vamos a ello. Bueno, vamos a cenar, que ha traído la cena a mi casa. Mirad, amigos, todo esto es posible gracias al concurso de muchas personas. Del prioste primero de esta hermandad de la Levantá que se llama Antonio Espósito y de nuestro prioste segundo que se llama Antonio González. Firma la sintonía, como siempre, Elías Santiago. Pone su parte estética Antonio Orante y nosotros te hacemos todos los miércoles la propuesta de que pienses, porque nos duele mucho Granada y porque queremos más todavía a Dios. No te olvides, el hambre, el frío, se está acampando en el mismísimo zaguán del centro histórico. No podemos ser impasibles. Ojalá el miércoles que viene te cuente todo lo contrario. Hasta entonces, sé muy feliz. Un gran abrazo.